Vale, ahora bien, cuando llegué a la entrevista, recuerdo que la directora de Recursos Humanos me preguntó, ¿en qué departamento te ves? Y yo qué sé, no lo sé, no tengo ni idea. Lo único que quiero es aprender, lo único que quiero es tener la capacidad de poder absorber cuanto más conocimiento y más experiencia de personas que llevan aquí años, mejor. Tuve la grandísima suerte de que contaran conmigo. Y sí, tenía mucho entusiasmo, alegría, ganas, pero ya os puedo asegurar que la primera semana y media lo único que hice fue eso, archivar y clasificar documentación, archivar y clasificar, archivar y clasificar. Durante semana y media estuvimos gestionando documentación física de expedientes de años anteriores, del año 18, del año 19, y sí, fue una tarea repetitiva, pero incluso ahí se podía aprender, porque estabas viendo que tenías documentación entre manos. ¿Sabemos lo que es un Bill of Lading? Seguro. Seguro, no, segurísimo que algo por lo que sea habréis comentado. Gracias a tener esa documentación física, pude ver por primera vez quiénes eran los clientes con los que esa transitaria estaba trabajando. Oye, ¿cuál es el exportador, el importador, puertos de origen, puertos de destino, navieras, contenedor, precintos? Pude aprender durante esa primera semana y media. Y fue después de esa semana y media cuando se me dio la oportunidad de pasar a un departamento de operativa de importación. En las transitarias tienes diferentes tipos de departamento. Uno muy importante, sin él no hay nada, es el de operaciones. Y en esta en concreto estaba súper segmentado. Teníamos el de operativa de exportación y el de importación, que es donde recalé. Y me puse a registrar la documentación que pasaban como pre-alert, que es la documentación que se pasa cuando sale el barco de origen con el contenedor cargado. Y el agente desde origen le pasa esa documentación al agente en destino. En ese caso, mi compañero de operativa, el que lo gestionaba, y yo el que iba aprendiendo y veía en copia cómo lo estaban haciendo. Ahora, después de alguna que otra prueba, de algún que otro simulacro, de alguna llamada por parte de compañeros haciéndose pasar por clientes, simulando la necesidad de ver el tracking del contenedor, me temblaban las rodillas, o sea, estaba sudando, pasándolo fatal, pero después de pasar por esas experiencias, tuve la oportunidad de gestionar una cartera de clientes y fue entonces cuando de verdad empecé a aprender lo que era trabajar dentro de la logística. Muy importante comprender que no todos los clientes son iguales y que, y ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, no todos los días son iguales. Cada cliente tiene sus propias características, sus propios puntos, sus propias formas de comunicarse. Y como estaba diciendo, no existen 2 días iguales porque vais a tener retos muy diferentes cada día. Y esos retos van a implicar de versatilidad. Esto no es un ABC. Personalmente, yo siempre he sido una persona muy planificada. Siempre he tratado de tenerlo todo bajo control. De hecho, cuando se me asignó esta cartera, lo que hice fue investigar operaciones pasadas que compañeros míos habían estado gestionando. Y pensaba, y confirmo que era buena idea, pero operaciones pasadas no significaba que esto iba a salir de la misma manera. Con lo cual me di cuenta de la importancia de ser versátil. Y esa versatilidad pivota en estos puntos que vemos aquí. En primer lugar, capacidad comunicativa. Como transitario, tú eres un eje vertebrador. Y en el departamento de importación, tu cliente es el importador final. Pero tú estás en contacto, en comunicación, con un despachante de aduanas, con la naviera o con una empresa de transportes para buscar esa entrega. Y a priori parece fácil. Llega un contenedor, se despacha la mercancía a través de la aduana, retiro el contenedor, el transportista recoge y entrego. Pero siempre van a surgir complicaciones. De ahí la importancia de esa capacidad comunicativa. Hablar en tiempo, forma y de la manera correcta a la gente, a la naviera, al cliente que tenéis al lado, va a ser fundamental para que las cosas se entiendan. De hecho, la mayoría de errores vienen de ahí, de problemas en la comunicación. Yo el primero que los he cometido, los cometo y los seguiré cometiendo. Siempre va a pasar. Otro aspecto fundamental relacionado con esa comunicación, la empatía. Vuestro cliente os va a pedir el contenedor bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema, ya puede estar diluviando, puede haber un barco encallado en medio del canal de Suez, que el contenedor tiene que llegar sí o sí. Y es ahí donde vosotros deberéis de transmitir esa capacidad de transmitir la idea de que no todo puede ser para allá, de que hay circunstancias que escapan a tu control. Y ya no solo generar esa capacidad de empatía, sino tenerla de la misma manera, de manera recíproca. No con el cliente, con vuestros proveedores. Porque igual que vosotros les apretáis, ellos os pueden solucionar el problema. La capacidad comunicativa con la empatía es clave y con esa gestión del tiempo.
Y por último, y que creo que muchas veces en las aulas se olvida, es la gestión emocional. Como hemos dicho, no van a haber 2 días iguales. Eso implica que vamos a estar sometidos o tenemos que lidiar con el estrés. El tenerlo todo planificado, el tenerlo todo cuadrado, no equivale a que la operación vaya a salir con éxito. Tenéis que aprender a lidiar con la frustración, con ese estrés que estoy comentando, con el éxito cuando las cosas vayan muy bien. Ejemplo claro, yo recuerdo una importación que tenía que pasar un despacho, una inspección física en escáner, un contenedor que llegaba al puerto de Barcelona. Se debía entregar un viernes por la mañana, mes de agosto, en las instalaciones del cliente más importante del cliente que estaba gestionando yo. Y el jueves por la tarde conseguimos encontrar transportista, que no lo cedía la naviera, porque la naviera puede cederte el transporte o hacerlo por su cuenta, y conseguimos encontrar ese transportista a través de la naviera para poder entregar. Todo cuadrado, todo perfecto. El viernes por la mañana, el chofer que ha conseguido la naviera pasará ese escáner en el puerto, retirará el contenedor y conseguirá entregarlo. Debe de llegar antes de la 1. Más tarde de la 1 del viernes no se va a recepcionar el contenedor. El cliente final ha contratado una colla, personas externas, para que estén dentro de las instalaciones descargando el contenedor. ¿Qué pasó? No llegó. No llegó. Y mi cliente, presionado por el cliente final, me llamó. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y a priori yo lo había dejado todo planificado. No estaba en mis manos el conducir el camión, el llegar a tiempo, pero tienes que intentar entender cuál es la situación del cliente y gestionar esa emoción, esa empatía, esa capacidad comunicativa, el poder trasladar los problemas incluso antes de que vayan a suceder. Con este ejemplo empecé a entender todo esto. Y por último, y casi diría que el más importante, la formación. Porque sí, podemos estar estudiando aquí en clase, pero luego cuando tienes esos retos en el día a día, es cuando comprendes la necesidad de formación que tienes. Porque ¿qué pasa si tienes que importar una salsa de soja y de repente, que no lo habías oído nunca, no lo habías tratado nunca en el ámbito laboral, te aparece una inspección paraduanera, te aparece sanidad exterior, sanidad animal, te aparece un organismo fitosanitario? Ahí es cuando comprendes de la necesidad de saber qué es lo que hay que pasar ahí, con quién tengo que hablar, qué documentación tengo que rellenar, qué tipo de revisión paraduanera va a necesitar esta mercancía. ¿O qué pasa si entre exportador e importador hay un impago? Hablando precisamente antes de medios de pago. ¿Qué pasa si hay un impago entre ellos? ¿Cómo podré yo el día de mañana asesorar a una empresa respecto a una cobertura de medios de pago? Respecto a un riesgo de tipo de cambio, si